en lo que es pues la antigua tierra de Judea, Palestina, todo lo que es el antiguo Israel del siglo I. Ahora, pasando por alto lo absurdo de la pregunta o lo absurdo de la dicotomía, entendiendo que el Nuevo Testamento es literalmente la vida y las enseñanzas y biografía de un hebreo, y ya habiendo también dejado claro que los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son libros escritos de la vida y obra de un hebreo, y que todos los eventos se desarrollan al 100% en un contexto hebreo, vayamos entonces a los libros restantes del Nuevo Testamento para ver si en realidad cambia el contexto respecto a esto. Vemos que no. Si nos damos cuenta, las cartas de Pablo se sumergen literalmente en un contexto hebreo, es decir, en la lucha entre los judaizantes y los gentiles. Ese es el epicentro de la vida de Pablo. El epicentro de la vida de Pablo es un epicentro hebreo, porque Pablo le está predicando a unos gentiles, le está predicando sobre un hombre hebreo, sobre Jesús, le está mostrando la historia de un hombre hebreo de Jesús, le está mostrando también el Antiguo Testamento, porque Pablo casi no aporta nada nuevo en el Nuevo Testamento. Cada una de las doctrinas paulinas, la justificación, la redención, la adopción, todo lo que es la doctrina cristiana, Pablo las explica y las centra en un contexto netamente hebreo. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, Pablo dice claramente que nosotros estamos fundamentados sobre un fundamento hebreo, apóstoles y profetas. Por lo tanto, el Nuevo Testamento se fundamenta en un fundamento hebreo, apóstoles y profetas. Todas las demás cartas, por ejemplo, los Gálatas, un libro también centrado en el entorno hebreo, vamos a decir, incidencia que tenía el hebraísmo, las costumbres hebreas, la ley de Moisés dentro de todo el cristianismo. Así que Pablo, todos sus libros, la mayoría de ellos, los desarrolló en este contexto de la lucha, ¿verdad?, entre los judaizantes por judaizar los gentiles, y Pablo tratando de hacer ver que los gentiles no tenían que ser judaizados. Por lo tanto, se desarrolla también un contexto hebreo, no se sale del mundo. Es decir, Pablo no escribe como si ya el contexto hebreo no existiese. Pablo escribe como que el contexto hebreo está muy vivo, y tan vivo que la iglesia de los libros de los Gálatas pues les había enseñado literalmente a comenzar a circuncidarse. ¿Ok? Entonces, no solo eso, ¿verdad? Está también el gran libro de los Hebreos, ¿ok?, donde se explica todo lo que es el contexto hebreo, todo lo que fue el Antiguo Testamento, todo lo que es el antiguo pacto, todo lo que es el sacerdocio, todo lo que es Melquisedec, todo lo que es Cristo como el nuevo sacerdote hebreo. Vemos que en el libro de los Hechos también se desarrolla en un contexto netamente hebreo. Vemos el Sanedrín de Jerusalén en el capítulo 15. Del capítulo 1 al capítulo 15 es 100% o en gran parte un contexto hebreo, aunque también hay pasajes que se van a lo que es el mundo griego. Pero todavía en el capítulo 15 vemos el Sanedrín de Jerusalén resolviendo los asuntos.
el Nuevo Testamento, resolviendo los asuntos de la iglesia. Cuando terminamos el libro de los Hechos, ¿verdad? Vemos también al apóstol Pablo nuevamente yendo al templo a consagrarse como un hebreo, a guardar votos como un hebreo. Ahora, no se puede confundir el tema de que el apóstol Pablo creía que los gentiles no tenían que judaizar, a entender que entonces el apóstol Pablo era alguien que predicaba un evangelio griego o algo por el estilo. Y el apóstol Pablo no predicaba un evangelio griego. El apóstol Pablo predicaba un evangelio hebreo desde punta a cabo. Él predicaba a un hombre, a un hebreo. Ni hablemos del apóstol Pedro, un hombre que escribe 3 cartas del Nuevo Testamento y vemos que ese hombre tenía una mentalidad completamente judaica. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos también. ¿Ok? Ahora, si vamos al libro del Apocalipsis, al último libro de la Biblia, no hablemos tampoco de Juan, que también era un hebreo. Y todo lo que habla Juan, Judas, es dentro del contexto hebreo. Todo lo que habla Juan es dentro del contexto hebreo. Todo, absolutamente todo. Solamente hay que saber cuál es el contexto hebreo de la época para entender qué es lo que dice Juan en sus 3 cartas. Si vamos al libro del Apocalipsis, que es el último libro que escribe supuestamente Juan, y así cierra el Nuevo Testamento, aunque en los primeros 3 capítulos, escuchen esto, aunque en los primeros 3 capítulos se centra en una región de Asia Menor, en estas 7 iglesias, a partir del capítulo específico, especialmente, ¿verdad?, del 6 hasta el capítulo 22, si mal no recuerdo, tiene 22 capítulos, se centra 100% en un contexto hebreo. Los 144,000 en el capítulo 7, los 2 testigos en el capítulo 11, todo lo que es la persecución de Israel en el capítulo 12, todo lo que es el mundo hebreo hasta el final, ¿verdad? La nueva Jerusalén descendiendo del cielo, una ciudad hebrea. Ahora, ¿cuál es el argumento de ellos? Un argumento, pero muy débil, y es el idioma. Como el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces ya asumen que eso quiere decir que no son libros hebreos, cuando fueron escritos mayormente o por hebreos o por personas enseñadas por hebreos, literales escribas, porque Lucas era un escriba de Pablo. ¿Ok? Entonces, si Lucas escribió, Lucas era griego, pero era un prosélito y era un escriba de Pablo. Marcos era hebreo. Mateo era hebreo. Juan era hebreo. Es decir, 3 de los Nuevos Testamentos eran hebreos. El 4, Lucas, no era hebreo, pero fue enseñado por un hebreo. Bien, pasemos al idioma. Alucinante. Esto es no saber, no conocer el contexto de la época. El contexto de la época. No saber qué cosa era, y no es que no estamos hablando de no saber griego, porque yo no digo que yo soy un erudito en griego ni hecho cuarto. Es no saber el contexto del griego koinés de la época. El griego koinés del siglo I no representaba una nación. El griego koiné, no es lo mismo el griego koiné que el griego más antiguo, que ya sí representaba el mundo como tal, helenista, el mundo griego como tal. El griego koiné era el lenguaje de la mayoría de las naciones o de todas las naciones de la época. Ese idioma no representaba una nación o una cultura. Sucede en este tiempo, por ejemplo, con el inglés. Un libro escrito en inglés en este tiempo no necesariamente tiene un contexto o británico o norteamericano o australiano.
Un libro en inglés puede tener un contexto islámico, completamente islámico, puede tener un contexto completamente judío. En este tiempo que vimos, siglo XXI, un libro escrito en inglés puede tener 100% un contexto judío, puede hablar desde la primera letra hasta la última letra del pueblo de Israel, jamás referirse de ninguna forma a nada que tenga que ver con la cultura occidental o norteamericana, más sin embargo haber sido escrito en inglés. ¿Quién les dijo a estas gentes que porque se usase el griego koiné, que era el inglés de aquella época, era el lenguaje común de aquella época? Eso quiere decir que no son libros hebreos. A ver, si fuese así, libros tan preciados por el pueblo de Israel como por ejemplo los libros de los Macabeos y otros que fueron, según se piensa, escritos en griego, no fueran libros en contexto hebreo, cuando son libros que narran literalmente la historia de Israel. Porque esos libros también fueron escritos en griego. ¿Por qué? Por la connotación que tenía el griego en aquella época. El griego en aquella época no definía a una nación. Era un lenguaje universal. Entonces, hay una Biblia hebrea llamada Antiguo Testamento y una Biblia griega llamada Nuevo Testamento. Eso es mentira, eso es falso. Los 66 libros de la Biblia son libros hebreos escritos en contexto hebreo. Ahora, ¿fueron escritos a diferentes personas y dirigidos a diferentes contextos? Sí, pero fueron escritos por hebreos. Posiblemente los primeros manuscritos fueron escritos en un griego arameizado o hebraizado. Es lo muy probable. Recordemos que no tenemos los originales, lo que tenemos son las copias, y las copias, por supuesto, ya entonces fueron copiadas en un mundo 100% griego, después de la caída de Jerusalén, de la destrucción del templo y de la extinción por completo de los cristianos hebreos. En un mundo que ya era entonces, a partir del siglo II, un mundo cristiano absolutamente griego, entonces pues es lógico que las copias que hicieron los copistas estuvieran ya más inclinadas a un lenguaje más helénico que un lenguaje griego arameizado, es decir, koiné arameico o koiné hebraico. ¿Por qué? Porque el contexto histórico había cambiado. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, no hablamos de las copias del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos del original del Nuevo Testamento. El original del Nuevo Testamento, la mayoría fue escrito en griego, pero 100% no cabe duda de que fue escrito bajo un contexto hebreo, porque eran personas que simplemente hablaban diferentes lenguas, pero tenían raíces hebreas. El propio Pablo lo confirma una y otra vez. Si vemos ahí el capítulo 3 del libro de Romanos, vemos el capítulo 9 del libro de Romanos. Es decir, Pablo deja claro, ¿verdad?, la preeminencia de Israel y la preeminencia del mundo hebreo. Pablo deja claro en el capítulo 9 del libro de Romanos, tiene beneficio la circuncisión, claro, y en muchas maneras, porque de ellos es el pacto, la promulgación de la ley, los profetas. Entonces, escribía Pablo libros griegos. No, Pablo no escribía libros griegos. Pongamos un ejemplo ahora. Yo soy de nacionalidad cubana, pero ahora me están escuchando mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, sudamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque yo quiera transmitirles el mensaje a ustedes, yo se lo voy a transmitir en base a la cultura que yo tengo.
en base a la cultura que yo tengo. Y eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento haya sido escrito a ciudades griegas, eso no quiere decir que el contexto fuese griego, porque de hecho en esas ciudades griegas y en esas iglesias griegas, la mayoría de los que eran ministros en esa época eran judíos. Eran judíos. ¿Por qué? Por su mayor conocimiento de la Torá. Realmente, ¿verdad? La mayoría de los conversos en aquella época fueron judíos, así sean naturales o así sean conversos. Así sean naturales o así sean conversos. Ahí está en la narrativa del libro de los Hechos. Principales de las sinagogas convirtiéndose. Mujeres piadosas convirtiéndose. La piadosa se refería a la griega que se había convertido al judaísmo. Entonces, importa un bledo si lo dice Antonio Piñeiro o si lo dice Carla, la de Conociendo la Historia o algo así, que se llama su canal. Importa un bledo es un completo y absoluto error. Y espero, ¿verdad?, que los que están viendo este video no caigan en eso. Sin más, nos despedimos. No sin antes bendiciéndoles a todos. Amén. Gracias a los que nos siguen. Gracias a todos nuestros suscriptores. Que Dios les bendiga a todos. Es mi mayor y único anhelo. Por favor, comparte este video para que llegue a mucho y darle una manita hacia arriba. Bendiciones. Nos vemos mañana si Dios quiere. Amén y amén.